Quiero que te detengas un momento antes de seguir con lo que estabas haciendo, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar literalmente la calidad de tu vida, especialmente si tienes más de 50 años. Hay millones de personas en este momento que están sufriendo un dolor que muchos médicos no detectan a tiempo, un daño silencioso que avanza lentamente, que muchas veces se confunde con el simple envejecimiento y que en la mayoría de los casos se pudo haber prevenido o detenido con algo tan accesible como una vitamina. Sí, una vitamina. Y no te estoy hablando de un suplemento milagroso ni de ningún producto que te quiera vender. Te estoy hablando de ciencia, de años de práctica clínica, de cientos de pacientes que he visto en mi consultorio con los mismos síntomas, los mismos errores y, por suerte, en muchos casos, los mismos resultados. Positivos cuando se toman las decisiones correctas a tiempo. Me llamo Dr. Fujimoto y llevo más de 3 décadas trabajando en medicina preventiva, con especial enfoque en la salud del adulto mayor, la nutrición clínica y el manejo de enfermedades crónicas. He visto pacientes de 50, 60, 70 años que llegan a mi consultorio pensando que lo que sienten es simplemente consecuencia de la edad. Me dicen, doctor, es que ya estoy viejo, es normal que me duelan los pies, es normal que mis manos estén adormecidas. Y yo les digo lo mismo que te digo a ti hoy, no es normal, es una señal. Y esa señal tiene nombre, se llama neuropatía periférica. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es la neuropatía, por qué ocurre, cuáles son los errores más comunes que la provocan o la empeoran sin que la persona lo sepa, qué le pasa exactamente al cuerpo cuando los nervios empiezan a dañarse y, lo más importante, qué puedes hacer tú desde hoy para detener ese daño o incluso revertirlo en muchos casos. Y en el centro de todo esto vamos a hablar de una vitamina específica que la investigación científica ha demostrado que puede marcar una diferencia real en la salud de tus nervios. Quédate hasta el final porque cada parte de este video importa, y si conoces a alguien que tenga diabetes, que tome ciertos medicamentos, que sea mayor de 60 años o que sienta hormigueos o adormecimiento en manos y pies, por favor comparte este video con esa persona. Puede ser más importante de lo que imaginas. Déjame comenzar con una historia. Hace algunos años llegó a mi consultorio una mujer de 63 años a quien voy a llamar Elena para proteger su privacidad. Elena era una señora activa, cuidaba a sus nietos, cocinaba, hacía sus mandados, llevaba una vida bastante normal. Pero desde hacía unos meses notaba algo extraño. Por las noches, cuando se acostaba, sentía como si le quemaran los pies. No era un dolor intenso, era más bien una sensación de calor, de ardor, de hormigueo, que le impedía dormir bien. También notaba que sus pies se sentían como dormidos en las mañanas, como si tuviera calcetines puestos aunque no los llevara. Había ido con otro médico antes y le habían dicho que era circulación, que caminara más, que tomara agua, pero los síntomas no mejoraban. Cuando la evalué encontré varias cosas importantes. Elena tenía diabetes tipo 2, diagnosticada hacía unos 8 años y llevaba ya varios años tomando metformina, que es uno de los medicamentos más recetados para controlar el azúcar en sangre. Su azúcar estaba relativamente controlada, sus análisis no eran dramáticos, pero sus nervios estaban sufriendo. Le hice una prueba sencilla de sensibilidad en los pies y la respuesta fue muy reducida. Tenía neuropatía diabética periférica en etapa moderada, pero lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Cuando revisé sus niveles de vitamina B12 en sangre estaban extremadamente bajos. Y eso, mis amigos, es algo que veo con una frecuencia alarmante en mis pacientes mayores de 50 años, especialmente en quienes toman metformina. Ese fue el punto de partida para ayudar a Elena, y hoy quiero que entiendas exactamente por qué. Primero, hablemos de qué es exactamente la neuropatía periférica, porque muchas personas escuchan ese término y no saben bien a qué se refiere. El sistema nervioso humano es una red extraordinariamente compleja. Tienes el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen desde la médula espinal hacia el resto del cuerpo, hacia tus brazos, tus piernas, tus pies, tus manos, tus órganos internos. Esos nervios periféricos son los mensajeros. Llevan información desde la piel y los tejidos hacia el cerebro para que sientas temperatura, dolor, presión, textura. Cuando esos nervios se dañan, cuando su estructura se deteriora, cuando la comunicación se interrumpe o se distorsiona, eso es lo que llamamos neuropatía periférica. Y las consecuencias pueden ser muy variadas. Algunas personas sienten dolor ardor, quemazón.
Otras sienten entumecimiento, adormecimiento, como si la zona afectada ya no estuviera completamente conectada al resto del cuerpo. Algunas sienten hormigueos, como pequeñas descargas eléctricas, otras pierden el equilibrio porque los nervios que regulan la postura también se ven afectados. En casos más avanzados puede haber debilidad muscular, dificultad para caminar, caídas frecuentes e incluso úlceras en los pies que no se curan bien porque la persona no siente el dolor que debería alertarla. Lo que hace a la neuropatía particularmente peligrosa es precisamente eso, que en muchos casos no duele al principio o el dolor es tan leve y tan gradual que la persona lo ignora o lo atribuye a otras causas. Y mientras tanto el daño avanza, los nervios no se regeneran tan fácilmente como otros tejidos del cuerpo. Una vez que el daño es severo, revertirlo completamente puede ser muy difícil o imposible. Por eso la prevención y la detección temprana son absolutamente fundamentales. Ahora bien, ¿qué causa la neuropatía periférica? Aquí es donde muchos de mis pacientes se sorprenden porque piensan que la neuropatía solo le pasa a personas con diabetes avanzada o con alguna enfermedad grave. Y no es así. La diabetes es sí una de las causas más comunes y es la causa número 1 de neuropatía en el mundo. Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes desarrollarán algún grado de neuropatía a lo largo de su vida si no se toman medidas, pero no es la única causa. La neuropatía también puede ser causada por deficiencias nutricionales, especialmente de ciertas vitaminas del complejo B, por el consumo excesivo de alcohol, por enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, por infecciones como la culebrilla o el virus de Epstein-Barr, por la exposición a ciertos tóxicos o metales pesados, por quimioterapia y también, algo que muy pocos saben, por el uso prolongado de ciertos medicamentos comunes, incluyendo la metformina. Quiero que prestes mucha atención a esto, porque es uno de los puntos más importantes de todo lo que voy a decirte hoy. La metformina es un medicamento ampliamente utilizado para controlar la glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2. Es un medicamento eficaz, relativamente seguro, y es el tratamiento de primera línea recomendado por la mayoría de las guías médicas internacionales. Pero tiene un efecto secundario que durante muchos años no se estudió suficientemente y que hoy está bien documentado en la literatura científica. El uso prolongado de metformina reduce la absorción de vitamina B12 en el intestino. Y cuando los niveles de vitamina B12 caen, los nervios empiezan a sufrir. Esto no significa que si tomas metformina debes dejar de tomarla. Absolutamente no hagas eso sin consultar a tu médico. Lo que significa es que si tomas metformina, especialmente si llevas más de un año tomándola, debes asegurarte de que tu médico revise regularmente tus niveles de vitamina B12 en sangre. Y si están bajos, necesitas suplementación. Así de simple, pero lamentablemente en la práctica clínica real esto no siempre se hace. Muchos pacientes llevan años tomando metformina sin que nadie les haya revisado la vitamina B12 ni una sola vez, y mientras tanto sus nervios se van deteriorando silenciosamente. Pero antes de entrar de lleno en la vitamina B12, quiero que entendamos bien qué le pasa exactamente al cuerpo cuando los nervios se dañan, porque creo que cuando uno entiende el proceso entiende mejor por qué las soluciones funcionan. Los nervios periféricos son estructuras muy delicadas. Cada nervio es como un cable eléctrico y al igual que un cable eléctrico bien diseñado, tiene una cubierta protectora. En el caso de los nervios, esa cubierta se llama mielina. La mielina es una sustancia grasa que recubre el axón, que es la parte del nervio que conduce el impulso eléctrico, y su función es exactamente la misma que el aislante de un cable: proteger la señal, acelerar la conducción y evitar que la señal se pierda o se distorsione. Cuando los nervios se dañan, lo primero que suele afectarse es precisamente esa vaina de mielina. Cuando la mielina se deteriora, la conducción nerviosa se vuelve lenta, irregular o directamente interrumpida. Es como si le quitaras el aislante a un cable eléctrico. La corriente se pierde, se va por donde no debe o simplemente no llega. Y eso es lo que produce los síntomas que describía antes: el hormigueo, el ardor, el entumecimiento, la sensación de descarga eléctrica. El cerebro recibe señales distorsionadas o no recibe ninguna señal y eso se traduce en síntomas que pueden ser muy molestos y muy limitantes. Ahora, ¿qué tiene que ver la vitamina B12 con todo esto? La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es absolutamente esencial para la síntesis y el mantenimiento de la mielina. Sin suficiente vitamina B12, el cuerpo no puede producir ni reparar adecuadamente esa cubierta protectora de los nervios.
Además, la vitamina B12 es necesaria para la producción de glóbulos rojos, para el funcionamiento adecuado del ADN y para el metabolismo de ciertas sustancias que de acumularse pueden ser tóxicas para los nervios, como el ácido metilmalónico y la homocisteína. Cuando la B12 escasea, estas sustancias se acumulan y eso contribuye directamente al daño nervioso. Lo que hace a la deficiencia de B12 especialmente traicionera es que puede desarrollarse lentamente, durante meses o incluso años, antes de que aparezcan síntomas claros. El cuerpo tiene reservas de B12 en el hígado que pueden durar bastante tiempo, pero cuando esas reservas se agotan, el daño puede progresar rápidamente. Y para cuando los síntomas son evidentes, el daño neurológico puede ser ya significativo. Por eso es tan importante la detección temprana a través de análisis de sangre. Muchos de mis pacientes cometen este error, esperan a tener síntomas para hacerse análisis. Y yo entiendo por qué, porque vivimos en una cultura donde vamos al médico cuando algo duele, no antes, pero con la neuropatía y con la deficiencia de B12, ese enfoque puede costarnos muy caro, porque cuando los síntomas son severos, el daño ya está hecho y revertirlo completamente es mucho más difícil. En cambio, si detectamos una deficiencia de B12 antes de que aparezcan síntomas neurológicos, podemos corregirla y prevenir el daño completamente. Eso es medicina preventiva en su estado más puro. Ahora bien, la metformina no es la única razón por la que las personas mayores de 50 años tienen deficiencia de B12. Hay otro factor que quiero que conozcas bien y que afecta a prácticamente todos los adultos mayores independientemente de si toman medicamentos o no. Se llama gastritis atrófica y es una condición en la que la mucosa del estómago se adelgaza y pierde su capacidad de producir adecuadamente una sustancia llamada factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que el estómago produce y que es absolutamente necesaria para que el intestino delgado pueda absorber la vitamina B12 de los alimentos. Sin factor intrínseco, aunque comas alimentos ricos en B12, tu cuerpo no puede absorberla correctamente. La gastritis atrófica se vuelve más común con la edad. Se estima que entre el 20 y el 30% de las personas mayores de 60 años tienen algún grado de esta condición. Y en muchos casos pasa completamente desapercibida porque no siempre causa síntomas digestivos evidentes. La persona puede no tener dolor de estómago, no tener acidez, no tener ninguna molestia digestiva notable y sin embargo su estómago no está produciendo suficiente factor intrínseco para absorber la B11 adecuadamente. Y con el tiempo eso lleva a una deficiencia que daña los nervios. También hay que mencionar el papel de los medicamentos para la acidez estomacal, los llamados inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol. Estos son medicamentos extremadamente comunes que millones de personas toman todos los días, muchas veces sin prescripción médica para controlar el reflujo o la acidez. Son medicamentos útiles y necesarios en muchos casos, pero el uso prolongado de estos medicamentos también puede reducir la absorción de vitamina B12 porque el ácido estomacal juega un papel en la liberación de la B12 de los alimentos para que pueda unirse al factor intrínseco. Cuando suprimimos el ácido durante mucho tiempo, ese proceso se ve comprometido. Entonces tenemos una combinación de factores que hacen que las personas mayores de 50 años sean especialmente vulnerables a la deficiencia de vitamina B12, la disminución natural del factor intrínseco con la edad. El uso de metformina si hay diabetes, el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones si hay reflujo o acidez. Y en muchos casos una dieta que no incluye suficientes fuentes de B12. Este último punto es especialmente relevante para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas porque la vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, carnes, pescados, huevos, lácteos. Las plantas prácticamente no contienen B12 en forma biodisponible para los humanos. Una persona mayor que además de ser vegetariana toma metformina y omeprazol tiene un riesgo muy elevado de deficiencia de B12 y muchas veces nadie le ha dicho esto. Volvamos a Elena, mi paciente de 63 años. Cuando le expliqué todo esto, cuando le dije que su metformina probablemente había estado reduciendo su absorción de B12 durante años y que eso estaba contribuyendo al daño en sus nervios, su reacción fue de sorpresa y de cierta frustración. Me dijo: doctor, ¿por qué nadie me dijo esto antes? Y esa pregunta me la hacen muchos pacientes. Y la respuesta honesta es que en el sistema médico actual, con consultas cortas y muchos pacientes, estos detalles a veces no se comunican tan bien como deberían.
Por eso creo que la educación directa al paciente, como lo que estamos haciendo aquí hoy, es tan importante. Con Elena empezamos un protocolo de suplementación de vitamina B12. Dado que sus niveles estaban muy bajos y que tenía problemas de absorción intestinal, optamos inicialmente por inyecciones intramusculares de cianocobalamina, que es la forma más común de vitamina B12 en las inyecciones. Las inyecciones bipasean completamente el problema de absorción intestinal porque la vitamina va directamente al torrente sanguíneo. Después de varias semanas de inyecciones, cuando sus niveles se normalizaron, pasamos a suplementación oral con dosis altas de metilcobalamina, que es otra forma de B12 que en muchos estudios ha mostrado ser particularmente beneficiosa para la salud neurológica. Los resultados en Elena fueron notables. A los 2 meses me dijo que el ardor en los pies había disminuido significativamente. A los 4 meses dormía mucho mejor. A los 6 meses la sensación de adormecimiento había mejorado considerablemente, aunque no había desaparecido del todo. Le expliqué que cuando el daño neurológico ya está presente, la recuperación es parcial y lleva tiempo. A veces meses o incluso un año o más, los nervios se regeneran, pero lentamente. Lo importante es detener el daño y darle al cuerpo las herramientas que necesita para repararse. Y en su caso, eso funcionó. Ahora quiero hablarte de las señales de alerta. Porque una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud es aprender a reconocer cuando tu cuerpo te está enviando señales de que algo no está bien. Con la neuropatía y con la deficiencia de B12 hay síntomas muy específicos que deberías conocer. Y quiero ser claro, estos síntomas no necesariamente significan que tienes neuropatía o deficiencia de B12. Pueden tener otras causas, pero sí son señales de que debes hablar con tu médico y hacerte los análisis correspondientes. El primer síntoma es el hormigueo o entumecimiento en manos y pies. Este es probablemente el síntoma más común de la neuropatía periférica. Puede empezar en los dedos de los pies y subir gradualmente hacia la pantorrilla, o puede empezar en las manos. Muchas personas lo describen como la sensación de tener los pies o las manos dormidos, similar a cuando se te duerme una extremidad porque estabas en una posición incómoda pero que no se va aunque cambies de posición. El segundo síntoma es la sensación de ardor o quemazón. Especialmente por las noches, muchas personas con neuropatía sienten un ardor en los pies que puede ser muy molesto y que interfiere con el sueño. Este ardor puede ser constante o puede aparecer y desaparecer. Algunos lo describen como caminar sobre brasas o como si los pies estuvieran en contacto con algo muy caliente. El tercer síntoma es la hipersensibilidad al tacto. Algunas personas con neuropatía experimentan lo contrario del entumecimiento. Sienten que incluso el contacto más leve, como las sábanas rozando los pies, produce un dolor o una molestia desproporcionada. Esto se llama alodinia y es una señal de que los nervios están enviando señales de dolor de forma anormal. El cuarto síntoma es la pérdida del equilibrio. Los nervios periféricos también llevan información sobre la posición del cuerpo en el espacio, lo que se llama propiocepción. Cuando esos nervios se dañan, la persona puede sentirse inestable al caminar, especialmente en superficies irregulares o con los ojos cerrados. Esto aumenta significativamente el riesgo de caídas, que en personas mayores pueden tener consecuencias muy graves. El quinto síntoma es la debilidad muscular. En casos más avanzados, la neuropatía puede afectar los nervios motores, los que controlan los músculos y producir debilidad en las piernas o los pies. La persona puede notar que le cuesta más subir escaleras, que tropieza con más frecuencia o que tiene dificultad para levantar el pie al caminar. El sexto síntoma, y este es especialmente relevante para personas con diabetes, es la insensibilidad al dolor en los pies. Cuando los nervios que transmiten el dolor se dañan, la persona puede dejar de sentir heridas, ampollas o infecciones en los pies. Esto es extremadamente peligroso porque puede llevar a úlceras que no se detectan a tiempo y que en casos graves pueden requerir amputación. Por eso las personas con diabetes deben revisar sus pies todos los días visualmente, aunque no sientan dolor. En cuanto a los síntomas de deficiencia de vitamina B12 específicamente, además de los síntomas neurológicos que ya mencioné, hay otros que debes conocer. La fatiga extrema y persistente es uno de los más comunes porque la B12 es esencial para la producción de glóbulos rojos y cuando escasea puede desarrollarse una anemia que produce cansancio profundo. También puede haber dificultad para concentrarse, problemas de memoria, cambios de humor, depresión o irritabilidad. La lengua puede estar inflamada o dolorosa.
En algunos casos, la piel puede volverse ligeramente amarillenta y en casos de deficiencia severa pueden aparecer síntomas psiquiátricos como confusión, paranoia o incluso psicosis, aunque esto es menos común. Quiero mencionar algo importante sobre la memoria y la cognición, porque es un tema que preocupa mucho a mis pacientes mayores. Hay evidencia científica que sugiere que los niveles bajos de vitamina B12 están asociados con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. Esto no significa que la B12 sea la única causa de la demencia, porque la demencia es una condición multifactorial muy compleja. Pero sí significa que mantener niveles óptimos de B12 puede ser una parte importante de la protección del cerebro a largo plazo. Y eso es algo que todos deberíamos tomar muy en serio. Ahora hablemos de los análisis que deberías hacerte. Si tienes más de 50 años, especialmente si tienes alguno de los factores de riesgo que mencioné, deberías pedirle a tu médico que incluya en tu próximo análisis de sangre la medición de vitamina B12 en suero. Este es un análisis estándar, no es costoso y puede darte información muy valiosa. Sin embargo, quiero hacer una aclaración importante. El nivel de B12 en suero no siempre refleja perfectamente el estado funcional de la vitamina en el cuerpo. Puedes tener un nivel de B12 en suero que esté dentro del rango normal de laboratorio, pero aún así tener una deficiencia funcional. Por eso, en casos donde hay síntomas sugestivos de deficiencia, pero el nivel de B12 parece normal, puede ser útil medir también el ácido metilmalónico y la homocisteína en sangre. Estos son marcadores más sensibles del estado funcional de la B12. Cuando la B12 escasea a nivel celular, el ácido metilmalónico y la homocisteína se elevan, incluso antes de que el nivel sérico de B12 caiga por debajo del rango normal. Si tu médico no está familiarizado con estos marcadores, puedes pedirle que los incluya, especialmente si tienes síntomas neurológicos. Hablemos ahora de las fuentes alimentarias de vitamina B12, porque la alimentación es siempre el primer pilar de la salud. La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Las carnes rojas, especialmente el hígado y los riñones, son fuentes extraordinariamente ricas en B12. El pescado, especialmente el salmón, el atún, las sardinas y los mariscos como las almejas y los mejillones, también son excelentes fuentes. Los huevos y los lácteos, incluyendo la leche, el queso y el yogur, contienen cantidades moderadas de B12. Para las personas que consumen una dieta variada que incluye estos alimentos regularmente, obtener suficiente B12 de la dieta no debería ser un problema en principio. Pero como ya discutimos, el problema en muchos adultos mayores no es la ingesta, sino la absorción. Aunque coman suficientes alimentos ricos en B12, si su estómago no produce suficiente factor intrínseco o suficiente ácido, no pueden absorber la vitamina adecuadamente. Y ahí es donde la suplementación se vuelve necesaria. Para personas vegetarianas o veganas, la situación es más complicada porque la B12 prácticamente no existe en alimentos de origen vegetal en cantidades significativas y biodisponibles. Hay algas como la espirulina que contienen compuestos similares a la B12, pero la evidencia sugiere que estos análogos de B12 no son funcionalmente equivalentes a la B12 verdadera y pueden incluso interferir con su absorción. Los alimentos fermentados como el tempeh o el miso tampoco contienen cantidades confiables de B12. Por eso, cualquier persona que siga una dieta vegetariana o vegana, especialmente si tiene más de 50 años, debe suplementar con B12 de forma regular. Esto no es opcional, es una necesidad biológica. Ahora hablemos de los suplementos, de por qué hay varias formas disponibles y es importante entender las diferencias. Las formas más comunes de B12 en suplementos son la cianocobalamina y la metilcobalamina. La cianocobalamina es la forma sintética más antigua y más económica. Es estable, bien estudiada y el cuerpo la convierte en las formas activas que necesita. La metilcobalamina es una forma activa de B12 que no necesita conversión. Algunos estudios sugieren que puede ser más eficaz para la salud neurológica específicamente y es la forma que se usa más frecuentemente en estudios sobre neuropatía. También existe la adenosilcobalamina, otra forma activa, y la hidroxicobalamina, que se usa principalmente en inyecciones. Para la mayoría de las personas con deficiencia de B12 sin problemas graves de absorción, los suplementos orales de cianocobalamina o metilcobalamina en dosis adecuadas funcionan bien.
Para personas con problemas de absorción significativos como quienes tienen gastritis atrófica severa o anemia perniciosa, las inyecciones intramusculares son más efectivas porque bypassean completamente el tracto. Digestivo. En algunos casos, los suplementos sublinguales o en spray nasal también pueden ser útiles porque la absorción se produce directamente a través de las mucosas sin pasar por el estómago. ¿Cuánta B12 se necesita? La ingesta diaria recomendada para adultos es de aproximadamente 2,4 microgramos por día. Pero cuando hay deficiencia establecida o problemas de absorción, las dosis terapéuticas son mucho más altas, típicamente entre 500 y 2.000 microgramos diarios o más. Esto puede parecer mucho, pero la B12 es una vitamina hidrosoluble, lo que significa que el exceso se elimina por la orina y no se acumula a niveles tóxicos. La toxicidad por exceso de B12 es prácticamente inexistente en la literatura médica. Por eso, en muchos casos, se prefiere errar hacia dosis más altas para asegurar una absorción adecuada, especialmente en personas con problemas de absorción. Pero quiero ser claro, no te estoy diciendo que salgas a comprar el suplemento de mayor dosis que encuentres sin consultar a tu médico. Lo que te estoy diciendo es que si tienes factores de riesgo, si tienes síntomas sugestivos, o si eres mayor de 50 y no has revisado tus niveles de B12 recientemente, habla con tu médico, pide el análisis. Y si el resultado muestra deficiencia, trabaja con tu médico para determinar la forma y la dosis de suplementación más adecuada para tu situación específica. Ahora quiero hablar de algo que va más allá de la vitamina B12, porque la neuropatía raramente tiene una sola causa y raramente se resuelve con una sola intervención. Quiero hablarte de un enfoque integral para proteger tus nervios y tu salud neurológica en general, porque creo que eso es lo que realmente te va a ayudar a largo plazo. El primer pilar es el control del azúcar en sangre. Si tienes diabetes, este es absolutamente el factor más importante. El daño nervioso en la diabetes ocurre principalmente porque el exceso de glucosa en sangre es tóxico para los nervios y para los vasos sanguíneos que los nutren. Cuando los niveles de azúcar están crónicamente elevados, se producen una serie de reacciones bioquímicas que dañan la mielina, reducen el flujo sanguíneo a los nervios y generan inflamación y estrés oxidativo que deterioran las células nerviosas. Controlar bien el azúcar no solo previene la neuropatía, sino que en etapas tempranas puede detener su progresión. Esto significa seguir el plan de tratamiento que te ha indicado tu médico, tomar los medicamentos según lo prescrito, seguir una alimentación adecuada y hacer actividad física regularmente. El segundo pilar es la actividad física. Sé que cuando hay dolor o adormecimiento en los pies, lo último que uno quiere hacer es caminar. Pero el ejercicio moderado es uno de los mejores aliados para la salud de los nervios. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, incluyendo el flujo de sangre a los nervios periféricos. Reduce la inflamación sistémica. Mejora el control del azúcar en sangre. Y hay estudios que sugieren que el ejercicio puede incluso estimular la regeneración nerviosa al aumentar los niveles de ciertas proteínas neuroprotectoras como el factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF. No necesitas hacer ejercicio intenso. Caminar 30 minutos al día, nadar, hacer bicicleta estática, yoga, tai chi, cualquier actividad que mueva el cuerpo de forma regular y moderada puede marcar una diferencia significativa. El tercer pilar es la nutrición antiinflamatoria. La inflamación crónica es uno de los mecanismos centrales del daño nervioso y la dieta tiene un impacto enorme sobre los niveles de inflamación en el cuerpo. Una dieta rica en alimentos procesados, azúcares refinados, harinas blancas, grasas trans y aceites vegetales refinados promueve la inflamación. Una dieta rica en vegetales, frutas, pescados grasos, aceite de oliva, nueces, semillas y especias como la cúrcuma y el jengibre tiene efectos antiinflamatorios potentes. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el pescado azul, las nueces y las semillas de chía y lino son particularmente importantes para la salud de los nervios porque forman parte de las membranas de las células nerviosas y tienen efectos antiinflamatorios bien documentados. El cuarto pilar es el control del alcohol. El alcohol es directamente tóxico para los nervios periféricos. El consumo crónico y excesivo de alcohol es una causa muy común de neuropatía y en muchos casos reducir o eliminar el alcohol puede llevar a una mejora significativa de los síntomas. Incluso el consumo moderado pero regular de alcohol puede ser perjudicial para personas que ya tienen neuropatía por otras causas.
Si tienes neuropatía, habla con tu médico sobre cuánto alcohol, si es que alguno es seguro para ti. El quinto pilar es el manejo del estrés y el sueño. Puede parecer que el estrés y el sueño no tienen mucho que ver con los nervios periféricos, pero en realidad la conexión es profunda. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol, que tiene efectos inflamatorios y puede interferir con la reparación nerviosa. La falta de sueño reduce la capacidad del cuerpo para regenerar tejidos, incluyendo el tejido nervioso. Muchas personas con neuropatía tienen problemas de sueño precisamente porque el dolor o el ardor nocturno les impide descansar bien, y eso a su vez empeora la neuropatía, creando un círculo vicioso. Trabajar en la higiene del sueño, en técnicas de manejo del estrés como la meditación, la respiración profunda o el yoga puede contribuir de forma significativa al bienestar general y a la salud de los nervios. Ahora quiero hablarte de otras vitaminas y nutrientes que también juegan un papel importante en la salud de los nervios, porque aunque la B12 es la protagonista de hoy, no trabaja sola. La vitamina B1, también conocida como tiamina, es esencial para el metabolismo energético de las células nerviosas. La deficiencia de tiamina puede causar una forma grave de neuropatía llamada beriberi y también está asociada con el síndrome de Wernicke-Korsakoff, una condición neurológica grave relacionada con el alcoholismo. La tiamina se encuentra en cereales integrales, legumbres, nueces y carne de cerdo. La vitamina B6 o piridoxina también es importante para la síntesis de neurotransmisores y para la salud de los nervios. Sin embargo, aquí hay un punto importante que debo mencionar: el exceso de vitamina B6 puede en sí mismo causar neuropatía. Esto ocurre con suplementación crónica de dosis muy altas, generalmente por encima de 200 miligramos diarios durante periodos prolongados. Por eso, si tomas suplementos de B6, asegúrate de no exceder las dosis recomendadas. El ácido fólico o vitamina B9 trabaja en estrecha colaboración con la vitamina B12 en el metabolismo del ADN y en la producción de glóbulos rojos. La deficiencia de ácido fólico puede enmascarar los síntomas hematológicos de la deficiencia de B12, lo que puede llevar a que el daño neurológico progrese sin ser detectado. Es importante que el ácido fólico y la B12 se evalúen y se corrijan juntos. La vitamina D merece una mención especial. Aunque no es una vitamina del complejo B, la vitamina D tiene receptores en prácticamente todas las células del cuerpo, incluyendo las células nerviosas, y hay evidencia creciente de que niveles bajos de vitamina D están asociados con un mayor riesgo de neuropatía y con peor pronóstico en personas que ya la tienen. La vitamina D se produce en la piel con la exposición al sol, pero muchas personas mayores tienen niveles bajos porque pasan poco tiempo al aire libre, porque su piel produce menos vitamina D con la edad o porque viven en latitudes donde la exposición solar es insuficiente. La medición de vitamina D en sangre y la suplementación, si es necesaria, es algo que recomiendo a prácticamente todos mis pacientes mayores de 50 años. El magnesio es otro mineral que muchas personas pasan por alto, pero que es fundamental para la función nerviosa. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo muchas relacionadas con el metabolismo energético de las células nerviosas y con la regulación de los canales iónicos que permiten la conducción nerviosa. La deficiencia de magnesio es sorprendentemente común, especialmente en personas con diabetes, en personas que toman diuréticos y en personas mayores. Los síntomas de deficiencia de magnesio incluyen calambres musculares, espasmos, irritabilidad y síntomas neurológicos como hormigueos. El magnesio se encuentra en vegetales de hoja verde, nueces, semillas, legumbres y cereales integrales. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante que ha recibido considerable atención en la investigación sobre neuropatía diabética. Es una sustancia que el cuerpo produce en pequeñas cantidades y que también se puede obtener de la dieta y de suplementos. El ácido alfa-lipoico tiene propiedades antioxidantes tanto en ambientes acuosos como grasos, lo que lo hace especialmente útil para proteger las membranas de las células nerviosas del daño oxidativo. Varios estudios clínicos han mostrado que la suplementación con ácido alfa-lipoico puede reducir los síntomas de la neuropatía diabética, incluyendo el dolor, el ardor y el hormigueo. No es una cura, pero puede ser un complemento útil en el manejo de la neuropatía. Quiero contarte otra historia de paciente porque creo que los casos reales ayudan a entender mejor estos conceptos. Tuve un paciente a quien llamaré don Roberto, un hombre de 71 años, jubilado,
que llegó a mi consultorio con una queja que muchos de sus médicos anteriores habían atribuido simplemente a la edad. Se caía. Se había caído 3 veces en el último año, no tropiezos menores, sino caídas con golpes, una de las cuales le había causado una fractura de muñeca. Cuando lo evalué, encontré que tenía una pérdida significativa de sensibilidad en los pies y una propiocepción muy reducida. No podía mantenerse de pie con los ojos cerrados sin perder el equilibrio. Tenía neuropatía periférica moderada a severa. Don Roberto no tenía diabetes, no tomaba metformina. Pero sí llevaba más de 5 años tomando omeprazol todos los días para controlar un reflujo que, según me confesó, en realidad ya no era tan severo, pero que había continuado tomando por costumbre. Y sus niveles de vitamina B12 estaban en el límite inferior del rango normal, lo que en una persona con síntomas neurológicos es suficiente para sospechar una deficiencia funcional. Además, sus niveles de vitamina D eran muy bajos y tenía una dieta bastante pobre en proteínas animales porque había reducido el consumo de carne por consejo de otro médico que le había dicho que era malo para el corazón. Con don Roberto hicimos varias cosas. Primero, hablamos con su gastroenterólogo sobre la posibilidad de reducir o discontinuar el omeprazol, ya que su reflujo no justificaba el uso continuo. Segundo, empezamos suplementación con vitamina B12 en dosis altas y con vitamina D. Tercero, trabajamos con una nutricionista para mejorar su dieta, incluyendo más fuentes de proteína de calidad. Y cuarto, lo referí a un fisioterapeuta para trabajar específicamente el equilibrio y la propiocepción, porque aunque la suplementación puede mejorar la función nerviosa, los ejercicios de equilibrio son esenciales para reducir el riesgo de caídas mientras el sistema nervioso se recupera. A los 6 meses, don Roberto no había vuelto a caerse. Su sensibilidad en los pies había mejorado parcialmente. Podía mantenerse de pie con los ojos cerrados durante varios segundos sin perder el equilibrio, algo que antes era imposible para él. No fue una recuperación completa, porque el daño neurológico que tenía era ya significativo, pero fue una mejora real y medible que cambió su calidad de vida. Y lo más importante, detuvimos el progreso del daño. Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental y que pocas veces se discute abiertamente: el papel del médico y del paciente en la prevención de la neuropatía. Vivimos en un sistema médico que en muchos países está diseñado principalmente para tratar enfermedades, no para prevenirlas. Las consultas son cortas, los médicos tienen muchos pacientes. Y el enfoque suele ser: tienes este síntoma, te doy este medicamento. Lo que muchas veces no ocurre es la conversación profunda sobre los factores de riesgo, los hábitos de vida, los análisis preventivos que deberían hacerse regularmente. Yo creo profundamente que el paciente informado es el paciente más sano. Cuando tú entiendes qué está pasando en tu cuerpo, cuando sabes qué preguntas hacer, cuando conoces tus factores de riesgo, puedes ser un participante activo en el cuidado de tu salud en lugar de un receptor pasivo de tratamientos. Por eso hago estos videos, no para reemplazar la consulta médica, sino para complementarla, para darte el conocimiento que te permita tener mejores conversaciones con tu médico y tomar mejores decisiones para tu salud. Si tienes más de 50 años, hay una serie de análisis que deberías hacerte regularmente, independientemente de cómo te sientas. La vitamina B12 en suero es uno de ellos, la vitamina D también. El hemograma completo para detectar anemia, los niveles de glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada para evaluar el control del azúcar, el perfil lipídico, la función renal y hepática. La función tiroidea, porque el hipotiroidismo también puede causar neuropatía. Y si tienes síntomas neurológicos, el ácido metilmalónico y la homocisteína, como ya mencioné. Estos análisis hechos regularmente pueden detectar problemas en etapas tempranas cuando todavía son fácilmente corregibles. Pueden revelar deficiencias nutricionales antes de que causen daño. Pueden identificar enfermedades crónicas como la diabetes o el hipotiroidismo antes de que produzcan complicaciones. Son, en mi opinión, una de las inversiones más inteligentes que puedes hacer en tu salud. Quiero hablar también del cuidado de los pies, porque en personas con neuropatía, especialmente con neuropatía diabética, el cuidado de los pies no es un lujo, sino una necesidad médica. Cuando la sensibilidad está reducida, las heridas, ampollas, callos o infecciones en los pies pueden pasar desapercibidas durante días o semanas. Y en personas con diabetes, cuya capacidad de cicatrización también puede estar comprometida, esas heridas pueden evolucionar hacia úlceras graves que son muy difíciles de tratar.
El cuidado de los pies en personas con neuropatía incluye varias prácticas simples pero importantes. Revisar los pies todos los días visualmente, buscando cualquier herida, ampolla, cambio de color, inflamación o deformidad. Lavar los pies con agua tibia, no caliente, porque la reducción de sensibilidad puede impedir detectar que el agua está demasiado caliente y quemarse sin darse cuenta. Secar bien entre los dedos para prevenir hongos. Hidratar la piel con crema, evitando el espacio entre los dedos. Usar calzado cómodo, bien ajustado, sin costuras internas que puedan irritar la piel. Nunca caminar descalzo, especialmente en exteriores, para evitar heridas que no se sentirán, y visitar regularmente a un podólogo que pueda hacer un examen profesional de los pies. Hay algo más que quiero mencionar sobre la neuropatía y que muchos de mis pacientes no saben. La neuropatía no solo afecta a las extremidades, también puede afectar los nervios que controlan las funciones automáticas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y la función sexual. Esto se llama neuropatía autonómica y puede manifestarse de formas muy variadas. Algunas personas con neuropatía autonómica experimentan mareos al ponerse de pie, porque el sistema nervioso no regula adecuadamente la presión arterial con el cambio de posición. Otras tienen problemas digestivos como gastroparesia, que es cuando el estómago se vacía muy lentamente, causando náuseas, vómitos y sensación de plenitud. Otras tienen problemas de sudoración, de control de la vejiga o de función sexual. Estos síntomas a veces no se asocian con la neuropatía y se tratan de forma aislada, cuando en realidad pueden ser parte del mismo problema subyacente. Quiero hablar brevemente sobre los medicamentos para el dolor neuropático, porque muchos de mis pacientes llegan con prescripciones de estos medicamentos y tienen dudas sobre ellos. Los medicamentos más comúnmente usados para el dolor de la neuropatía incluyen anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y antidepresivos del tipo. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina como la duloxetina. Estos medicamentos no curan la neuropatía ni reparan los nervios, pero pueden reducir la intensidad del dolor y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, tienen efectos secundarios importantes, especialmente en personas mayores, incluyendo somnolencia, mareos, confusión y aumento del riesgo de caídas. Por eso deben usarse con cuidado, con las dosis más bajas efectivas y siempre bajo supervisión médica. Mi enfoque preferido es siempre tratar primero la causa subyacente, corregir las deficiencias nutricionales, controlar el azúcar, reducir la inflamación y usar los medicamentos para el dolor solo cuando es necesario, como parte de un plan integral. Los medicamentos para el dolor son una herramienta, no una solución. Si solo tratamos el dolor sin abordar la causa, estamos tapando el síntoma mientras el daño subyacente continúa. Hay también terapias complementarias que algunos de mis pacientes han encontrado útiles como complemento al tratamiento médico convencional. La acupuntura, por ejemplo, tiene algunos estudios que sugieren que puede reducir el dolor neuropático en ciertos pacientes. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, conocida como TENS, puede proporcionar alivio temporal del dolor en algunos casos. El masaje terapéutico puede mejorar la circulación y reducir la tensión muscular. Ninguna de estas terapias reemplaza el tratamiento médico, pero pueden ser complementos útiles para mejorar la calidad de vida. Quiero hablar también sobre la conexión entre la neuropatía y la salud mental, porque es algo que a menudo se ignora. Vivir con dolor crónico, con adormecimiento, con limitaciones en la movilidad, con miedo a caerse, tiene un impacto enorme en el bienestar emocional. La depresión y la ansiedad son mucho más comunes en personas con neuropatía que en la población general. Y a su vez, la depresión y la ansiedad pueden empeorar la percepción del dolor y dificultar el seguimiento del tratamiento. Es un círculo que hay que romper. Si tienes neuropatía y te sientes deprimido, ansioso o agotado emocionalmente, por favor habla con tu médico sobre eso también. No es una debilidad, es una consecuencia comprensible de vivir con una condición crónica que afecta a tu vida diaria. Hay apoyo disponible, desde psicoterapia hasta grupos de apoyo, y tratar la salud mental puede mejorar significativamente tu capacidad para manejar la neuropatía y seguir el tratamiento. Permíteme ahora hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos cubierto hoy, porque quiero que salgas de este video con ideas claras y accionables. La neuropatía periférica es el daño a los nervios que van desde la médula espinal hacia el resto del cuerpo y se manifiesta con hormigueos, entumecimiento, ardor,
pérdida del equilibrio y en casos avanzados debilidad. Muscular. La vitamina B12 es esencial para la salud de los nervios, específicamente para la producción y mantenimiento de la mielina, que es la cubierta protectora de los nervios. La deficiencia de B12 es una causa importante y frecuentemente subestimada de neuropatía, especialmente en personas mayores de 50 años. Los factores que aumentan el riesgo de deficiencia de B12 incluyen el uso de metformina, el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, la gastritis atrófica relacionada con la edad y las dietas vegetarianas o veganas sin suplementación adecuada. Los síntomas de deficiencia de B12 incluyen hormigueos, entumecimiento, fatiga, problemas de memoria y concentración, cambios de humor y, en casos severos, síntomas psiquiátricos. Si tienes factores de riesgo o síntomas sugestivos, pide a tu médico que mida tu vitamina B12 en sangre y, si es necesario, también el ácido metilmalónico y la homocisteína. Las fuentes alimentarias de B12 incluyen carnes, pescados, huevos y lácteos. Las personas con problemas de absorción o que siguen dietas vegetarianas necesitan suplementación. Además de la B12, otros nutrientes importantes para la salud de los nervios incluyen la vitamina D, el magnesio, las vitaminas B1, B6 y B9 y el ácido alfa-lipoico. El enfoque integral para proteger los nervios incluye controlar el azúcar en sangre, hacer actividad física regular, seguir una dieta antiinflamatoria, reducir el alcohol, manejar el estrés y dormir bien. El cuidado de los pies es esencial en personas con neuropatía, especialmente con diabetes. Y finalmente, la detección temprana a través de análisis regulares es la mejor herramienta para prevenir el daño antes de que sea irreversible. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, algo que va más allá de los datos médicos y los protocolos de tratamiento. He visto a muchos pacientes a lo largo de mi carrera que llegaron demasiado tarde, cuando el daño ya era severo y las opciones eran limitadas. Y he visto a muchos otros que llegaron a tiempo, que tomaron acción cuando todavía había mucho que hacer y que hoy llevan vidas plenas y activas a pesar de haber tenido un diagnóstico que podría haberles cambiado la vida para mal. La diferencia entre esos dos grupos no fue la suerte, fue la información y la acción oportuna. Tú estás aquí viendo este video buscando información sobre tu salud. Eso ya te pone en el segundo grupo. Eso ya es un acto de cuidado hacia ti mismo. Y yo quiero que sigas en ese camino, que no normalices el dolor, el hormigueo o el adormecimiento como si fueran simplemente consecuencias inevitables de envejecer. Que hables con tu médico, que hagas los análisis, que corrijas las deficiencias si las hay, que adoptes los hábitos que protegen tus nervios y tu salud en general. Quiero que pienses en tus nervios como en una red de comunicación vital. Cuando esa red funciona bien, puedes moverte, sentir, equilibrarte, vivir con plenitud. Cuando esa red se deteriora, todo lo demás se ve afectado. Y la vitamina B12, junto con los otros factores que hemos discutido hoy, es una de las claves para mantener esa red en buen estado. Recuerdo a una paciente, a quien llamaré Doña Carmen, de 68 años, que llegó a mi consultorio en un estado bastante desanimado. Llevaba casi 2 años con dolor y ardor en los pies, había visto a varios médicos, había tomado varios medicamentos para el dolor con resultados limitados y estaba empezando a creer que tendría que vivir así, para siempre. Cuando revisé su historial, encontré que nadie le había medido la vitamina B12 ni la vitamina D. Cuando lo hicimos, ambas estaban severamente bajas. Tenía además una deficiencia de magnesio. Y su dieta era muy pobre en nutrientes esenciales, porque había estado siguiendo una dieta muy restrictiva por miedo al colesterol. Cuando le expliqué todo esto, cuando le dije que había razones concretas y tratables para lo que sentía, se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Me dijo: doctor, por fin alguien me explica por qué me pasa esto. Eso me llegó muy profundo, porque eso es exactamente lo que debería hacer la medicina: explicar, educar, empoderar, no solo recetar. Con doña Carmen trabajamos durante varios meses, corregimos sus deficiencias nutricionales. Ajustamos su dieta para incluir más nutrientes esenciales sin comprometer su salud cardiovascular, porque una dieta equilibrada y nutritiva no tiene por qué ser enemiga del corazón. Introdujimos caminatas diarias cortas que fueron aumentando gradualmente. Y a los 4 meses, doña Carmen me dijo que por primera vez en 2 años había podido dormir una noche completa sin que el ardor en los pies la despertara. Ese fue uno de esos momentos que te recuerdan por qué elegiste ser médico,
No te prometo que la vitamina B12 o cualquier otro suplemento o cambio de hábito vaya a resolver todos tus problemas de salud. La medicina no funciona así. Cada persona es diferente y hay factores que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí te digo, con toda la convicción que me dan 30 años de práctica clínica, es que la información que has recibido hoy puede marcar una diferencia real en tu salud si la aplicas, si hablas con tu médico. Si te haces los análisis, si corriges las deficiencias que encuentres, si adoptas los hábitos que protegen tus nervios, la neuropatía no tiene que ser una sentencia. En muchos casos, con el enfoque correcto y a tiempo, puede detenerse, puede mejorar y en algunos casos puede revertirse parcialmente. Lo que no puedes hacer es ignorarla, normalizarla o esperar a que empeore para actuar. El momento de actuar es ahora, mientras todavía hay mucho que proteger. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Si este video te ha resultado útil, si has aprendido algo que no sabías o si crees que puede ayudar a alguien que conoces, por favor compártelo. Compártelo con tu familiar que tiene diabetes, con tu amigo que toma metformina, con tu madre o tu padre que sienten hormigueos en los pies y creen que es simplemente la edad, con cualquier persona mayor de 50 que se preocupa por su salud. La información es la mejor medicina preventiva que existe y compartirla es un acto de generosidad que puede cambiar vidas. Y si tienes preguntas, si hay algo que no quedó claro, si quieres que profundice en algún aspecto específico de la neuropatía o de la vitamina B12, déjamelo en los comentarios. Leo todos los comentarios y trato de responder a tantos como puedo, porque cada pregunta que me hacen me ayuda a entender qué información necesitan las personas y me da ideas para futuros vídeos. Hay algo que me gustaría agregar sobre la relación entre la salud intestinal y la absorción de vitaminas, porque es un tema que está recibiendo mucha atención en la investigación médica reciente y que creo que es muy relevante para todo lo que hemos hablado hoy. El intestino no es simplemente un tubo por el que pasa la comida. Es un órgano extraordinariamente complejo que alberga billones de bacterias, hongos y otros microorganismos que en conjunto forman lo que llamamos la microbiota intestinal. Esta microbiota tiene un impacto enorme sobre la absorción de nutrientes, sobre el sistema inmunológico, sobre la inflamación y cada vez más la evidencia lo sugiere sobre la salud del sistema nervioso. Cuando la microbiota está desequilibrada, cuando hay un predominio de bacterias perjudiciales sobre las beneficiosas, la absorción de nutrientes puede verse comprometida. Esto incluye la absorción de vitamina B12 y de otras vitaminas del complejo B. Las personas que toman antibióticos frecuentemente, que tienen una dieta pobre en fibra, que consumen mucho azúcar y alimentos procesados, o que tienen condiciones como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener una microbiota comprometida que dificulta la absorción de nutrientes esenciales. Cuidar la salud intestinal a través de una dieta rica en fibra, en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut o el kimchi y en alimentos prebióticos como el ajo, la cebolla, los espárragos y los plátanos. Puede mejorar la absorción de nutrientes y contribuir a la salud neurológica. Esta es otra razón más por la que la dieta integral y variada es tan importante, especialmente después de los 50. También quiero mencionar brevemente el papel del hígado en el metabolismo de la vitamina B12, porque el hígado es el principal lugar de almacenamiento de esta vitamina en el cuerpo. Una persona sana puede tener reservas de B12 en el hígado suficientes para varios años, pero las enfermedades hepáticas, incluyendo la hepatitis, la cirrosis y el hígado graso, pueden comprometer estas reservas y alterar el metabolismo de la B12. Si tienes alguna condición hepática, esto es algo que debes discutir específicamente con tu médico en el contexto de tus niveles de B12. Hay también una condición autoinmune específica que quiero mencionar porque es una causa importante de deficiencia severa de B12 y que muchas veces no se diagnostica, la anemia perniciosa. En esta condición, el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan las células del estómago que producen el factor intrínseco y también puede producir anticuerpos contra el factor intrínseco mismo. El resultado es una incapacidad casi completa para absorber la vitamina B12 de los alimentos, independientemente de cuánta B12 consuma la persona. La anemia perniciosa requiere tratamiento con inyecciones de B12 de por vida, porque la suplementación oral no es suficiente cuando el factor intrínseco está ausente. Los síntomas de la anemia perniciosa incluyen fatiga severa, palidez, glositis, inflamación de la lengua, síntomas neurológicos,
como los que hemos descrito y en algunos casos ictericia leve. Si tienes síntomas sugestivos y tus niveles de B12 son muy bajos a pesar de una dieta adecuada, pide a tu médico que evalúe la posibilidad de anemia perniciosa con los anticuerpos correspondientes. Quiero hacer también una mención especial a las personas mayores de 70 años, porque en este grupo de edad los riesgos son aún mayores. Después de los 70, la producción de factor intrínseco disminuye aún más, la capacidad de absorción intestinal se reduce, la dieta a menudo se empobrece porque el apetito disminuye y la capacidad de preparar comidas puede verse limitada y el uso de múltiples medicamentos es más común. Todo esto crea un ambiente de alto riesgo para las deficiencias nutricionales, incluyendo la de B12. Si tienes más de 70 años o si cuidas a alguien de esa edad, la vigilancia de los niveles de B12 y vitamina D debe ser una prioridad absoluta. También hay que hablar del impacto de la neuropatía en la independencia y en la calidad de vida de las personas mayores. La neuropatía que afecta el equilibrio y la marcha es uno de los principales factores de riesgo de caídas en adultos mayores. Las caídas son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en este grupo de edad. Una fractura de cadera en una persona mayor de 70 años puede ser el inicio de un deterioro rápido de la salud. Por eso, prevenir la neuropatía o detener su progresión no es solo una cuestión de comodidad, es literalmente una cuestión de supervivencia y de mantenimiento de la independencia. Los programas de ejercicio de equilibrio y fortalecimiento muscular como el tai chi, el yoga adaptado o los programas de fisioterapia específicos para el equilibrio han demostrado en múltiples estudios que reducen significativamente el riesgo de caídas en adultos mayores, incluyendo aquellos con neuropatía. Si tienes neuropatía y problemas de equilibrio, habla con tu médico sobre la posibilidad de que te refiera a un programa de fisioterapia o de ejercicio terapéutico. Quiero también mencionar algo sobre el diagnóstico de la neuropatía, porque muchas personas no saben qué esperar cuando van al médico con síntomas sugestivos. El diagnóstico de neuropatía periférica es principalmente clínico, es decir, se basa en la historia de los síntomas y en el examen físico. El médico evaluará la sensibilidad al tacto, a la temperatura, a la vibración y al dolor en las extremidades. Evaluará los reflejos tendinosos que suelen estar reducidos en la neuropatía. Y evaluará la marcha y el equilibrio. En algunos casos puede ser necesario hacer estudios adicionales. La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa son pruebas que miden directamente la función de los nervios y los músculos y pueden confirmar el diagnóstico de neuropatía, determinar qué tipo de nervios están afectados y evaluar la severidad del daño. Estas pruebas no son dolorosas en el sentido estricto, aunque pueden ser incómodas y son realizadas por neurólogos o por especialistas en medicina física y rehabilitación. En algunos casos puede ser necesaria una biopsia de nervio o de piel para determinar la causa exacta de la neuropatía. Y dependiendo de los hallazgos, puede ser necesaria la consulta con varios especialistas, incluyendo neurólogos, endocrinólogos, reumatólogos u otros, para identificar y tratar la causa subyacente. No quiero que esto te asuste. La mayoría de los casos de neuropatía tienen causas identificables y tratables y el proceso diagnóstico no tiene que ser complicado ni costoso. Pero sí quiero que sepas que si tienes síntomas persistentes mereces una evaluación adecuada y no simplemente que te digan qué es la edad. Hay una última cosa que quiero decirte y es quizás la más importante de todo lo que he dicho hoy. Tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación y adaptación cuando le das las condiciones adecuadas. Los nervios se regeneran aunque lentamente. Las deficiencias nutricionales se corrigen. La inflamación se reduce. El equilibrio mejora con el ejercicio. El sueño mejora cuando se trata la causa del insomnio. El cuerpo quiere estar bien y en muchos casos lo único que necesita es que nosotros dejemos de ponerle obstáculos y empecemos a darle las herramientas que necesita. Esas herramientas son simples: nutrición adecuada, movimiento regular, sueño reparador, manejo del estrés, análisis periódicos y, cuando sea necesario, suplementación inteligente bajo supervisión médica. No son costosas. No requieren tecnología avanzada, están al alcance de la mayoría de las personas y pueden marcar una diferencia enorme en cómo te sientes hoy y en cómo estarás dentro de 10 o 20 años. Yo llevo más de 30 años diciéndole a mis pacientes que la mejor medicina es la que no tienes que tomar porque cuidas tu salud antes de enfermarte. Y aunque eso suena simple,
Ponerlo en práctica requiere información, requiere motivación y requiere apoyo. Espero que este vídeo haya contribuido a lo primero. La motivación viene de dentro de ti, de tu deseo de vivir bien, de estar presente para las personas que amas, de mantener tu independencia y tu vitalidad. Y el apoyo espero que lo encuentres en tu médico, en tu familia y en comunidades como esta. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por invertir este tiempo en tu salud, porque eso es exactamente lo que es una inversión. No en el banco, sino en lo más valioso que tienes, tu cuerpo, tu mente, tu capacidad de vivir plenamente. Cuídate mucho. Habla con tu médico, hazte los análisis y recuerda, no es la edad, es la información y la acción lo que marca la diferencia. Hasta la próxima.